Conmigo en sus Biblias al libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer en esta mañana versículos del 3 al 11. Filipenses, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice allí la palabra del Señor: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana nos presentamos ante usted, luego de haber considerado su persona, su obra, su amor, su misericordia, su bondad para con nosotros, por medio de los himnos, salmos, los cánticos que entonamos a usted, Señor. Y ahora en esta oportunidad tenemos el privilegio también de abrir tu palabra para seguir meditando y seguir enfocándonos, Señor, en tu persona, en lo que tú eres, en lo que tú haces y estás haciendo, Señor, en medio de nosotros. Gracias te damos, Padre, porque nos has traído aquí en esta mañana y en esta hora y media que vamos a pasar aquí, nosotros podemos enfocarnos en ti. Y rogamos, Señor, que nuestra vida sea dirigida por la manera en que nosotros nos exponemos a tu palabra y cómo recibimos tu palabra y estamos dispuestos no solamente a ser oidores, y quizás oidores olvidadizos, sino a ser hacedores también de tu palabra. Para que en todo esto, Señor, tú seas glorificado y tu pueblo, tu iglesia, cada uno de nosotros podamos acercarnos más a ti, podamos ser edificados y ser transformados en la imagen de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre nosotros pedimos estas cosas. Amén. Es mi intención en esta mañana, hermanos, conectar este sermón que vamos a escuchar, a recibir de parte del Señor, conectarlo con lo que ha sido evidente en los últimos meses, cómo el Señor ha estado obrando, cómo el Señor ha estado hablando a nuestra Iglesia Bautista Cristiana. Y cómo el Señor nos ha recordado que cuál es la manera en la que Él está llevando a cabo su plan de redención, su obra en esta historia, en este mundo. Y hemos visto cómo el Señor usa su palabra, cómo el Señor usa a su pueblo, cómo el Señor usa nuestra perseverancia en la oración, cómo el Señor usa nuestra dependencia en el Espíritu Santo para llevar a cabo su obra, para ir acercándonos más a Él. Ya sea en el lugar que tú te encuentres en esta mañana, ya sea que tú nos estás visitando aquí por primera vez en el día de hoy
y tú ni siquiera tienes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, o ya sea que tú tengas 20, 30, 40 años en el Evangelio y te encuentres aquí en medio nuestro, el Señor está llevando a cabo una obra en nuestras vidas. El Señor tiene un plan con nosotros y es de atraernos más y más hacia Él. Y obviamente la forma principal en la que esto ocurre, cuando pecadores como nosotros, por su gracia, por su misericordia, hemos escuchado su palabra y conocemos a Cristo como Señor y Salvador. Escuchamos acerca de la cruz de Cristo, vemos películas acerca de la pasión de Cristo y todo esto, pero nuestra vida cambia cuando realmente nosotros vemos que en esa cruz murió nuestro Salvador, murió el Señor Jesucristo, murió Dios que vivió una vida aquí en la tierra perfecta, y Él decide por amor a pecadores como nosotros, que no nos merecíamos la salvación, Él decide cargar allí en esa cruz con mis pecados. Así que lo que Dios está haciendo en esta vida, en este momento de la historia y realmente a lo largo de toda la historia de la humanidad, es buscando la manera de que por medio de su palabra la gente conozca a Cristo y pueda acercarse más a Él. Bueno, pues uno de los elementos que Dios utiliza para llevar a cabo ese plan de redención, para acercarnos más a Él. Nosotros quizás en los últimos domingos hemos hablado bastante acerca de la importancia de la palabra de Dios, pero otro elemento que nosotros hemos aprendido que el Señor utiliza para acercarnos a Él y para hacer su obra en pecadores como nosotros es su pueblo. En el texto que nosotros acabamos de leer, yo quisiera enfocarme precisamente entonces en este elemento que Dios utiliza para llevar a cabo su plan de redención, su pueblo. En el versículo 4, y obviamente esta carta dirigida a los filipenses, a los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos, con todos los obispos y diáconos. Entonces vemos allí que el apóstol Pablo se está dirigiendo a una iglesia. Pero es interesante que en el versículo 5, el apóstol Pablo se refiere a este grupo de personas, se refiere a su pueblo como una comunión en el Evangelio. Este texto entonces nos muestra cómo Dios está perfeccionando al creyente por medio de la comunidad del Evangelio. Dios está perfeccionando al creyente por medio de la comunidad del Evangelio. Esta es una verdad que es muy importante que nosotros la tengamos presente, puesto que hoy día hay muchas personas que no valoran la importancia de la comunión con sus hermanos en Cristo. Por un lado, hay personas que entienden que son muy independientes y que a ellos les sale mejor la cosa cuando lo hacen solos. Por otro lado, hay personas que entienden que la gente es muy problemática o que la gente habla mucho, la gente es muy chismosa, le gusta hablar pero no hacen nada. Si tú eres de aquellas personas que piensan que la gente es complicada y no quieres arriesgarte a tener problemas con ellos, pues entonces este mensaje es para ti. ¿Por qué? Porque este pasaje nos muestra a nosotros que el Señor está perfeccionando a los creyentes por medio de la comunidad del Evangelio. El apóstol Pablo estaba tan convencido de esta realidad, de esta manera de Dios obrar en medio de su pueblo, por medio de la comunión, por medio de la comunidad del Evangelio, que en los versículos 3 y 4 encontramos como una mezcla de acción de gracias y petición al Señor por la comunión en el Evangelio de los filipenses. Note conmigo, versículos 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Por un lado, él está dando gracias a Dios siempre que se acuerda de los filipenses.
siempre, en todas mis oraciones, y aquí ahora está orando, está rogando al Señor, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo da gracias al Señor? ¿Por qué el apóstol Pablo está orando por los filipenses? Versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo aquí, escribiéndole a los filipenses, recuerda la interacción que ha tenido con ellos en el pasado, pero la interacción que está teniendo aún con ellos estando en la cárcel, lejos de ellos. Y él da gracias a Dios por la comunión que ha tenido con ellos, por la comunidad que se ha creado con los filipenses por causa del Evangelio. Y él ora al Señor, pide al Señor, ruega por ellos, para que el Señor sea con esta comunión en el Evangelio, recordando cómo el Señor ha ido obrando desde el primer día que Él se acercó y compartió la palabra, y ellos por la gracia de Dios vieron la gloria de Cristo, reconocieron su pecado, se arrepintieron desde ese primer día hasta ahora. El apóstol Pablo está dando gracias al Señor por eso y está orando por esa comunión que él recuerda en los filipenses. Ahora, la palabra comunión que encontramos aquí en el versículo 5, esto por lo cual el apóstol Pablo da gracias, esta comunión por la cual el apóstol Pablo ora en favor de los filipenses, es una palabra que quizás ustedes han escuchado. Ustedes piensan que no saben griego, pero probablemente esta palabra ustedes la conocen, es la palabra koinonía. La palabra koinonía, la palabra comunión, que también puede traducirse como comunidad, o puede traducirse como compañerismo, o puede traducirse como asociación. Es decir, que el apóstol Pablo le está escribiendo a un grupo de personas que tienen un común denominador, o que tienen en común el Evangelio de Cristo. Por un lado, ellos han sido salvos por ese Evangelio. Y es por eso que en el versículo 1, él se dirige a ellos, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ellos ya han sido tocados, ellos ya han sido transformados por el Evangelio, han sido impactados por el Evangelio. Pero como vemos más adelante, no solamente que han sido salvos por ese Evangelio, sino que vemos que ellos están ocupados en avanzar el Evangelio de Cristo en el mismo Filipos, pero también en otros lugares. Ahora, vuelvo otra vez a lo que le mencioné. En el versículo 3, versículo 4, vemos que el apóstol Pablo está dando gracias al Señor, está orando al Señor por esa comunión. Y una vez más, podríamos traducir esa palabra como esa comunidad del Evangelio, ese compartir, ese compañerismo, que están trabajando juntos, que están asociados por causa del Evangelio, que sus vidas han sido impactadas por el Evangelio, pero lo que los mueve a ellos es ese deseo de avanzar el Evangelio de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo enseña en este texto, o cómo vemos que el apóstol Pablo enseña en este texto que Dios trabaja por medio de la comunidad del Evangelio? Hay tres cosas que yo quiero enfatizar en la mañana de hoy, tres puntos principales, por lo que en este texto podemos ver cómo el Señor perfecciona a los creyentes por medio de la comunidad del Evangelio. En primer lugar, vamos a ver que la comunidad del Evangelio proporciona a Dios un escenario para mostrar su gracia. En segundo lugar, la comunidad del Evangelio proporciona a Dios también un escenario para promover su amor. Y en tercer lugar, la comunidad del Evangelio proporciona a Dios un escenario para avanzar su gloria. Gracia, amor y gloria. Vamos a ver cómo es que el Señor va obrando entonces en una comunidad del Evangelio. Y así como lo hizo en Filipos, así mismo el Señor sigue obrando en la Iglesia Bautista Cristiana por medio de su palabra,
Pero veremos en este texto que el Señor también obra y perfecciona a los creyentes y va moviendo a los pecadores, a los cristianos, a acercarse más a Cristo por medio de la comunidad del Evangelio. Mire conmigo el versículo 5 una vez más. El apóstol Pablo da gracias al Señor, ora al Señor por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es posible que para muchos de nosotros, por lo menos para mí, este versículo 6 es un versículo muy especial, porque es un versículo que me da esperanza a mí de que Dios está obrando en mi vida, de que a pesar de que sí, yo soy pecador, de que a pesar de que a veces yo soy egoísta, de que a veces yo soy medio chismoso o a veces yo soy medio orgulloso y muchas otras cosas más que yo pudiera hacer que reflejan mi pecado, que revelan mi pecado, si yo he confiado en Cristo Jesús para salvación, este texto de una manera u otra me da esperanza a mí de que Dios, lo que Él empezó con un pecador como yo, lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y a veces nosotros hemos tomado este texto y quizás con razón para pensar en sentido general de cómo Dios está obrando en nuestra vida y está llevando a cabo, podríamos decir, su parte en nuestro proceso de la santificación. Pero es interesante que esta obra que el Señor comenzó y que va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, está dentro de un contexto que está muy ligado a nuestra comunión o a nuestra comunidad del Evangelio. De hecho, una de las cosas que veremos más adelante en esta carta a los filipenses es que una de las motivaciones por la que el apóstol Pablo escribe esta carta es porque en esa iglesia por la cual él da gracias al Señor, aparentemente había problemas entre algunos hermanos. Y esa comunidad del Evangelio no era tan bonita o tan espiritual como uno pensaría o esperaría que fuera. Sin embargo, es por esa comunidad que el apóstol Pablo da gracias al Señor. Es refiriéndose a esa comunidad que tiene problemas, donde hay hermanos que están teniendo conflictos, es con respecto a esa comunidad que el apóstol Pablo está diciendo, mira, el que comenzó en vosotros la buena obra, y conectándolo con el versículo 5, desde el primer día, yo veo la comunión de ustedes, desde el primer día hasta ahora, yo doy gracias al Señor por esa comunidad, por ese compañerismo que hay entre ustedes. Y el versículo 6 aquí nos dice, esa obra que el Señor comenzó, la perfeccionará. En otras palabras, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que desde el momento en que pecadores se arrepienten y reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, el Señor Dios está obrando en esas personas. De hecho, me gusta cómo la Biblia textual traduce el versículo 6, esta última frase dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Biblia textual dice, la seguirá perfeccionando. Por mucho tiempo, yo cuando leí este texto, pensaba que no es que yo tengo mis problemas y esos problemas, ese egoísmo, ese orgullo que yo pudiera tener, esa manera mala de yo hablar, eso como que nada, esa es mi realidad y cuando el Señor venga o el Señor me lleve a su presencia, como que de repente el Señor me va a transformar. Pero eso no es lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo es que el Señor ahora mismo está en un proceso de transformarnos a nosotros. Y sí es verdad que ni el mismo apóstol Pablo en esta carta, en el capítulo 3, ustedes saben que él dice, mira, yo sigo luchando, no es que yo he llegado a la perfección. Nosotros no vamos a llegar a la perfección y sí en ese momento el Señor va a tener que terminar esa obra en nosotros. Sin embargo, lo que quiero llamar la atención es que Dios está obrando ahora mismo en nuestras vidas para perfeccionarnos, para acercarnos más a Cristo, para que tú y yo
pecadores arrepentidos, estemos cada día más y más reflejando a Cristo por medio de nuestras vidas. Y el punto es, mis hermanos, que Dios está trabajando en medio de la comunidad del Evangelio. Esto nos da esperanza, hermanos. Nos da esperanza porque si miramos solamente mi fuerza, mi voluntad, mis capacidades, lo que yo puedo ofrecer, lo que yo puedo aportar para esta comunidad del Evangelio, es muy probable que si usted es honesto y hace una lista de cosas buenas y cosas malas que yo tenga, pues probablemente, si somos honestos, hay muchas cosas o mucho más cosas malas y problemáticas con nosotros mismos. Pero el Señor aquí nos da esperanza. Él está diciendo, mira, en esa comunidad del Evangelio, desde ese primer día hasta ahora y hasta que Cristo venga, el Señor va a seguir trabajando con pecadores como tú y como yo. El Señor nos va a ir perfeccionando. Y el apóstol Pablo estaba tan convencido de que ciertamente la comunidad del Evangelio es un escenario idóneo para el Señor obrar en nosotros. Porque miren lo que dice el versículo 7. Él no solamente está diciendo cosas bonitas, sí, mira, el Señor está obrando en ustedes y se queda aéreamente, superficialmente hablando. No, en el versículo 7, mire lo que dice. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Por cuanto os tengo en el corazón. Los filipenses habían llegado a ser personas muy queridas. Habían llegado a ser personas muy cercanas a él. Y él está diciendo, mira, para mí es justo decir que ciertamente Dios está obrando en ustedes porque ustedes son cercanos a mí. Ustedes son muy queridos por mí. Y eso no de manera natural, no, él no lo está diciendo por decirlo, porque lo que vemos a continuación en el versículo 7 es esa evidencia de cómo los filipenses habían llegado a ser cercanos al apóstol Pablo. Dice allí, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros, note esta palabra, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes son cercanos a mí, porque yo los conozco y porque ustedes han mostrado afecto para mí, yo puedo decir, yo puedo dar testimonio de que ciertamente el Señor los está perfeccionando a ustedes. La evidencia de esto es que ustedes han sido compañeros míos en mis prisiones, en mi defensa y confirmación del evangelio. Es interesante que esa palabrita allí, participantes conmigo de la gracia, está relacionada a la palabra que encontrábamos allí en el versículo 5 de la comunión del evangelio. En el original son palabras que están relacionadas. El punto es que está mostrando que ciertamente hay una comunidad, hay un compañerismo, hay una asociación. Y lo que caracteriza esta asociación del evangelio es la gracia de Dios. Ustedes, todos vosotros, sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué ha pasado? El apóstol Pablo estaba encarcelado. Y a pesar de la vergüenza, a pesar de la persecución, a pesar de toda la opresión que venía por causa de la cárcel, por causa del evangelio, los filipenses a no dividir esa comunión, a no romper, a no cortar esa asociación, ese compañerismo, esa comunidad del evangelio, que es un lugar, un escenario idóneo para Dios mostrar su gracia. No es natural para una persona querer asociarse con alguien que está en la cárcel. No es natural para una persona juntarse con otro que por estar predicando el evangelio, por estar defendiendo el evangelio, está sufriendo persecución, está sufriendo opresión. Eso no es natural, no es lo normal.
¿Por qué? Porque yo como pecador, para mí el número uno de mi vida, ¿quién es? Soy yo, y yo tengo que cuidarme. Yo, cuidado si a mí me meten en la cárcel. Yo, cuidado si la gente quiere burlarse de mí por causa del evangelio. A mí, no, a mí que no me persigan. Yo no quiero persecución. Pero esa comunidad del evangelio es un lugar idóneo para que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida. De forma tal que en esa comunidad del evangelio ya yo no estoy buscando mi propio bien, sino que yo estoy buscando la manera de acercarme y de poder servir a los demás. Si yo me mantengo solo, si yo digo, no, mira, el Señor y yo podemos resolver mi caminar con el Señor y yo no tengo que ver con más nadie. Si yo me enfoco en lo chismoso y problemático que es la gente y no me junto con esa persona, entonces va a ser muy difícil para mí, o más bien me estoy robando yo de oportunidades a través de la cual la gracia de Dios pueda transformarme a mí, pero también manifestarse a los demás. Es por esto que Dios está obrando en medio de la comunidad del evangelio. Es por esto que la comunidad del evangelio proporciona ese lugar idóneo para que el Señor muestre su gracia en pecadores como nosotros. Hermano, Dios va a hacer cosas en nuestras vidas que nosotros jamás esperaríamos. Y una vez más, esto nos da esperanza a nosotros. Yo creo que en distintas ocasiones yo he compartido con ustedes que de manera natural a mí no me gusta hablar. No me gusta hablar en público, no me gusta hablar de manera individual. Yo prefiero escuchar, yo prefiero estar tranquilo. No sé por qué, pero así soy yo. Y el hecho de que yo esté aquí detrás de este púlpito hablándoles a ustedes, eso es la gracia de Dios, hermanos. No estoy diciendo que yo sea el gran predicador o el gran maestro, pero lo que sea que el Señor pueda hacer por medio de mí para influenciar en su vida, eso es la gracia de Dios. Si ustedes me dijeran a mí años atrás, no cuántos años atrás, que yo iba a estar en esta posición, yo le digo, no, eso no es para mí. Yo prefiero mejor estar metido en una oficina, delante de una computadora, haciendo algo, pero el Señor en su gracia nos sorprende. Y el Señor usa la comunidad del evangelio para que su gracia obre en nosotros y para que también nosotros podamos ser instrumentos de la gracia de Dios. Pero en segundo lugar, en este texto nosotros vemos también cómo la comunidad del evangelio proporciona a Dios de un escenario para promover su amor. Es interesante que hasta ahora nos hemos enfocado en cómo la gracia de Dios y cómo es Dios que está trabajando. Es decir, claramente el versículo 6, ese versículo que nos da esperanza a nosotros, nos dice que el apóstol Pablo está persuadido, está convencido de que aquel que comenzó en vosotros una obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta ahí estamos nosotros viendo que es Dios que va a obrar en nosotros. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 8, nos damos cuenta de que no es solamente lo que Dios hace en esta comunidad del evangelio, sino que aquí podemos ver cómo también nosotros vamos a ser instrumento de Dios, pero Dios va a obrar en nosotros para promover el amor de Dios. Mire lo que dice el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia del amor, ese entrañable amor que él tiene por los filipenses. ¿Y por qué hace referencia al amor que él tiene por los filipenses? Porque es que él está consciente, y una vez más, una de las razones por las que él escribe esta carta es porque en la iglesia de Filipos había conflictos. El apóstol Pablo está consciente
de que entre pecadores como nosotros es muy probable que vaya a haber conflictos, es muy probable que vaya a haber división. De hecho, además de la palabra gozo o del tema gozo que encontramos a lo largo de esta carta, uno de los énfasis que encontramos en la enseñanza del apóstol Pablo en esta carta tiene que ver con la unidad. Mire conmigo rápidamente, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. El apóstol Pablo le está diciendo, miren, yo espero que ustedes se comporten de una manera digna del evangelio de Cristo. En otras palabras, una característica que debe ser evidente en la vida de los creyentes es la siguiente. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, y esta característica debe estar presente, ya sea que el apóstol Pablo esté o no. Dice, que yo pueda escuchar de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En otras palabras, que hay unidad dentro de la comunidad del evangelio. Tienen un mismo espíritu, están unánimes. Si bajan conmigo al capítulo 2, versículo 2, se darán cuenta aquí que el apóstol Pablo sigue enfatizando este tema, completad mi gozo. ¿Cómo los filipenses podían completar el gozo del apóstol Pablo y en cierta manera el gozo del Señor? ¿Cómo esta iglesia podía evidenciar que realmente tenía un carácter cristiano? Bueno, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En un solo versículo dice lo mismo en 4 maneras distintas. La unidad, que sientan lo mismo, que sean unánimes. Si pasamos al capítulo 3, el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El capítulo 4, y aquí entonces ya el apóstol Pablo aterriza. ¿Por qué este énfasis en la unidad? Es porque en la iglesia de Filipos había problemas. Esa comunidad no estaba realmente disfrutando o evidenciando esa unidad que debía ser característica para los cristianos, que debía ser característica para la comunidad del evangelio. Y menciona con nombre en el capítulo 4, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que el apóstol Pablo se tomara el tiempo, tomara la tinta, enviara esta carta y mencionara a Evodia y Síntique para que estas 2 hermanas pudieran tener un mismo sentir en el Señor. Esto demuestra que ciertamente la unidad dentro de la comunidad del evangelio es algo que debemos aspirar, es algo a lo que el Señor nos llama a nosotros a evidenciar. Tanto así que en el versículo 3 del mismo capítulo 4, dice, asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En otra palabra, el apóstol Pablo está incluyendo a otro individuo que no se menciona aquí dentro de la comunidad del evangelio para que ayude a Evodia y Síntique a restaurar la unidad de la comunidad del evangelio. Y esto, hermanos, no es solo para que se pueda decir, ah, mira, sí, esa gente es bien unida. No. Es que esta unidad va a evidenciar algo que hay o no hay en nuestro corazón. Esta unidad no es simplemente ser unido, vamos a pensar todo de una misma manera y ya. No, no, no. Es que el apóstol Pablo aquí está enfocado siempre a preservar esa unidad dentro de la comunidad del evangelio. Pero ¿cómo se va a lograr esto? Bueno, el punto número 2 que le acabo de decir, la comunidad del evangelio proporciona a Dios un escenario idóneo para promover su amor. Si yo vivo de manera independiente, si yo vivo yo solo pensando en mí mismo, haciendo mi propia cosa,
¿qué oportunidad voy yo a tener de mostrar amor? Y quizá usted podría decir, mira, mi vida es más eficiente cuando yo trabajo de manera independiente. Sí, podría ser más eficiente, pero aquí no estamos hablando de ser eficientes. Aquí estamos hablando de qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, qué es lo que el Señor quiere hacer en la vida de esa persona que está al lado de ti, en la vida de la persona que está detrás de ti. Y en la medida que pecadores que por la gracia de Dios se están moviendo para acercarse más hacia el Señor Jesucristo, una de las cosas que Dios va a promover en nosotros dentro de la comunidad del Evangelio es que nos ejercitemos en amar. Es por esto que entonces en el versículo 8 el apóstol Pablo dice, miren, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Con el entrañable amor de Jesucristo. En otras palabras, dentro de esa comunidad del Evangelio a la cual el apóstol Pablo pertenecía, él dice, miren, Dios me es testigo de cómo yo os amo a vosotros. Es por esto que él estuvo dispuesto a sufrir persecución, a sufrir todo lo que él sufrió con tal de llevarles el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque él los amaba. Es porque él los ama a ellos que él está escribiendo esta carta. Y dice, miren, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y si Pablo iba a disfrutar de esa unidad con los filipenses, y si los filipenses iban a disfrutar de esa unidad dentro de la comunidad del Evangelio, el apóstol Pablo lo que le está diciendo es necesario que mostremos amor. Sin el amor de Dios no hay manera de que podamos realmente disfrutar de esta comunidad del Evangelio. Y una vez más, dentro de esta comunidad del Evangelio que está llena de pecadores egoístas, ahí es que Dios busca promover su amor. ¿Para qué? Para que podamos apreciar que no es solamente que la gracia de Dios nos va transformando, sino que yo estoy poniendo de mi parte cuando yo escojo amar a los demás. Pablo está diciendo aquí, mira, yo he escogido amarles a ustedes. ¿Cómo entonces esta comunidad de los filipenses iba a lograr promover el amor de Dios? Bueno, si usted mira conmigo el versículo 9, note lo que hace el apóstol Pablo. Lo primero que él dice, porque Dios me es testigo, el versículo 9 dice, y esto pido en oración. Esto pido en oración. ¿El qué? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No es natural para nosotros amar como Cristo nos amó. Cuando nosotros reconocemos esa realidad, en vez de estar, como mencionábamos la semana pasada, fingiendo ser cristianos y no fingiendo ese amor de cristiano, no, yo lo que tengo que reconocer es que, mire, pastor, para mí amar a José, o para yo amar a Ramón, o para yo amar a Rosita, o para yo amar a María, tiene que ocurrir un milagro de Dios. Y sí, eso es lo que estamos pidiendo, un milagro de Dios. Que Dios obre en pecadores como nosotros. ¿Para qué? Para que en la medida que nosotros nos enfocamos en el amor con el que hemos sido amados por Dios, nosotros también podamos amar a los demás. Pero note aquí que el apóstol Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Él está pidiendo a Dios, él está orando a Dios, él está reconociendo, yo soy pecador. Para mí no es fácil promover esta unidad dentro de la comunidad del Evangelio. Para mí no es fácil amar a los demás. Bueno, si ese es su caso, acompáñeme a mí también en oración. Acompaña al apóstol Pablo en oración, pidiendo por él mismo, pidiendo por mí mismo, pidiendo por ti mismo, pidiendo por toda la iglesia bautista cristiana. Porque aquí no estamos fingiendo que esta es una comunidad perfecta y bonita, no. Aquí estamos llenos de pecadores, egoístas, enfocados en nosotros mismos. Y lo que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado y pedirle a Dios que nuestro amor
abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí, este amor no está siendo promovido por un asunto de sentimientos, de que, ay, yo te quiero tanto, mi hermano. No, es que en la medida que yo conozco más a Dios y en la medida que yo soy capaz también de discernir la forma correcta de yo amar a los demás, esa es la clase de amor que Dios está promoviendo en nosotros. Un amor no basado simplemente en sentimiento y que yo me siento bien y que, óyeme, tú sí eres bueno y qué bendición. No, es un amor primero basado en el conocimiento del amor que Dios ha tenido para conmigo. Y es un amor que va a llevarme a mí a mostrar la clase de amor que Cristo ha mostrado por mí. Que como dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y es interesante que aquí, en este versículo, nos menciona el día de Cristo, porque en cierta forma, note lo que ocurre en el versículo 6. Ese versículo 6 que nos llena de esperanza por lo que Dios va a hacer en nosotros, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero note el paralelo, en el versículo 6 damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en nosotros hasta el día de Cristo. En el versículo 9 y 10 oramos al Señor para que el Señor obre en nosotros, pero para que nosotros mostremos amor. Y esa muestra de amor va a ser necesaria para que aprobemos lo mejor, para que seamos sinceros de corazón, para que seamos irreprensibles en nuestro carácter, de forma tal, una vez más, que podamos presentarnos sinceros e irreprensibles ante el Señor. Pero esto es lo que nosotros estamos haciendo, pero porque dependemos de la gracia de Dios, porque dependemos en oración, pero yo debo estar mostrando este amor que para mí no es natural. Y por lo tanto es importante que nosotros empecemos con la gracia de Dios, porque es esa gracia de Dios que nos da esperanza para que nosotros, cuando nos vemos enfrentados con la suciedad de nuestro pecado y lo egoísta que somos nosotros, podamos decir, no, mira, yo tengo esperanza para manifestar realmente, para promover de verdad el amor de Cristo. Note que en el capítulo 2, el apóstol Pablo no solamente ora para que el Señor ponga ese amor, sino que nos presenta ejemplos. Dice el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y esto es totalmente lo opuesto a nuestra manera de vivir centrado y enfocado en nosotros mismos. Ese egoísmo que hace que sea imposible para nosotros poder manifestar amor los unos para con los otros y poder entonces disfrutar y evidenciar esa unidad dentro de la comunidad del Evangelio. ¿Cómo el apóstol Pablo espera que los pecadores filipenses logren promover el amor de Cristo? Primero, orando para que Dios obre en ellos. Segundo, mostrándoles a Cristo. Miren lo que Cristo ha hecho. Tengan ese mismo sentir, piensen como el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y esto por qué? Porque él no estaba enfocado en sí mismo, él estaba enfocado en los demás. Capítulo 3, versículos 16 y 17, leíamos ahorita el versículo 16, donde el apóstol Pablo los está llamando a la unidad. Pero el versículo 17 dice aquí, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cómo el apóstol Pablo esperaba que los filipenses pudieran promover el amor de Dios, algo que no era natural para ellos? Uno, orando al Señor para que obrara en ellos. Dos, mostrándoles a Cristo. Miren cómo Cristo obra, miren cómo Cristo se comporta con los demás. Tres, mostrándose y poniéndose a sí mismo como ejemplo.
pero no solamente a Él, porque Él era lo máximo, no. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. En otras palabras, el apóstol Pablo está consciente de que él no era especial, es que la gracia de Dios que ha obrado en mí, también ha obrado en otras personas dentro de la comunidad del Evangelio, y ustedes pueden seguir el ejemplo de ellos. Y es por eso, hermanos, que a medida que nosotros vemos alrededor nuestra comunidad, que vemos, óyeme, pero mira, Odalis es como medio egoísta igual que yo, y es como medio orgulloso igual que yo, pero mira cómo el Señor lo está usando. Mira cómo el Señor está manifestando y está promoviendo su amor por medio de él. O sea que si el Señor ha hecho esa obra en él y él está obedeciendo y poniendo su fe en el Señor para hacer eso, quizá el Señor pueda hacer algo en mí. Entonces ven la importancia de la comunidad del Evangelio. Cómo Dios va perfeccionándonos a nosotros por medio de la comunidad del Evangelio. Y una vez más, teniendo en mente que un día nos presentaremos delante de Cristo, y el Señor lo que espera es que nosotros vamos a presentarnos delante de Él sinceros. Y esto tiene que ver con nuestro corazón. Nosotros vamos a presentarnos delante de Él irreprensibles. Y esto tiene que ver con nuestro carácter. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuántos de ustedes que tienen 10, 15, 20 años en el Evangelio se sienten como que ya han alcanzado ese grado de irreprensibilidad? O ese grado de sinceridad con el cual ustedes se sienten conformes y seguros de que, mira, yo no seré lo mejor del mundo, pero yo en el estado que me encuentro creo que puedo presentarme delante de Dios. Yo espero que ninguno estemos así, porque el apóstol Pablo, como les mencioné en el mismo capítulo 3 de esta carta, él dice, mira, yo no soy perfecto, yo no lo he alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, yo sigo hacia la meta. Yo sigo hacia ese premio. Yo sigo hacia el Señor Jesucristo. Y hermanos, el Señor lo que nos está llamando es que en medio de la comunidad del Evangelio, el Señor nos permite a nosotros promover amor los unos para con los otros, para que cuando yo caigo, otro me levante, para que cuando yo veo que otra persona está teniendo algún problema, está débil en algún área, yo lo pueda animar y confortar con la palabra de Dios. Y una vez más, ese día de Jesucristo, cuando nosotros nos presentemos ahí, no es solamente basado en lo que yo he hecho, sino que recordamos la gracia de Dios. Recordamos que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces hemos visto hasta ahora cómo Dios está llevando a cabo su obra, cómo Dios está perfeccionando al creyente en la comunidad del Evangelio. Número uno, porque esa comunidad del Evangelio promueve, o más bien es un escenario idóneo para resaltar, para manifestar la gracia de Dios. Número dos, esa comunidad del Evangelio es un escenario idóneo también para promover el amor de Dios. Que podamos apreciar el amor que Cristo ha mostrado para con nosotros, que podamos ver el amor que manifiestan los demás hermanos, que podamos orar al Señor unos por otros para que nuestro amor abunde aún más y más. Pero por último, número 3, la comunidad del Evangelio proporciona a Dios un escenario idóneo para avanzar su gloria. Note cómo termina el texto que hemos leído, versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Note esa primera parte, llenos de frutos de justicia. Nosotros nos vamos a presentar delante de Cristo llenos de frutos de justicia. Pero sigue inmediatamente que son por medio de Jesucristo.
Entonces una pregunta, ¿ese fruto de justicia es el fruto que yo estoy dando? ¿O llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo? ¿O es el Señor Jesucristo que va promoviendo en mi vida? ¿Soy yo que lo estoy haciendo? ¿Soy yo que estoy dando estos frutos? ¿O es el Señor Jesucristo en mí que está llevando este fruto? ¿Y cuál es la respuesta correcta, ustedes creen? Sí, tanto la primera como la segunda. ¿Por qué? Porque el Señor espera que yo muestre amor, pero el Señor espera también que yo reconozca su gracia trabajando en mí. De forma tal que yo pueda llevar frutos de justicia. Yo tengo que esforzarme, yo tengo que correr hacia adelante, yo tengo que aferrarme a la palabra de Dios, yo tengo que guardar la palabra de Dios. Pero yo tengo que reconocer también que el hecho de que yo esté hablando de Dios, el hecho de que yo esté hablando de amor, el hecho de que yo esté hablando de obediencia a Dios, desde un principio se debe a que hubo un momento en mi vida que por la gracia de Dios yo pude reconocer que cuando Jesús vino a morir en la cruz, Él murió por mis pecados. O sea que partiendo de esa realidad, yo debo entender que, óyeme, es que se debe a lo que Cristo ha hecho por mí, se debe a mi unión con Cristo, el hecho entonces de que yo pueda dar este fruto. Te recuerdo, bueno, hace un tiempo atrás, que estuvimos predicando de Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y en ese pasaje se nos presenta a nosotros que separados de Cristo, nada podemos hacer. Sí debemos echar fruto, pero debemos reconocer que cualquier fruto que echamos, cualquier fruto que damos, es por la obra de Jesucristo. Y en medio de esta comunidad del Evangelio es que el Señor nos permite florecer como cristianos, alcanzando a gente que está perdida en sus pecados para que conozca al Señor Jesucristo, pero también promoviendo en nosotros, en nuestra vida, ese amor de Dios, donde nosotros cantamos y alabamos y adoramos el amor de Dios, pero no solamente de boca, sino que de hecho nosotros estamos manifestando los unos para con los otros el amor de Cristo. Eso no es natural para nosotros, pero oramos para que el Señor nos ayude a manifestar ese amor. Y básicamente, hermanos, lo que estamos diciendo entonces de esta comunidad del Evangelio es que se trata realmente de un grupo de pecadores que al final de cuentas es capaz de promover y de llevar gloria y alabanza a Dios, donde por medio de estos pecadores que en sí mismos no sirven para nada, óyeme, es el mejor escenario para que Dios pueda avanzar su gloria. ¿Por qué? Porque no se debe a mis capacidades, se debe principalmente a la gracia de Dios que ha obrado en mí y que día tras día, yo dependiendo del Señor, yo dependiendo de su palabra, yo dependiendo y viendo a mis hermanos, a esta comunidad del Evangelio, yo puedo entonces llevar frutos de justicia que son para gloria y alabanza de Dios. Ciertamente, Dios obra en medio de la comunidad del Evangelio. Dios quiere perfeccionarte a ti. Y para perfeccionarte a ti, para que seas más como Cristo, el Señor, uno de los elementos que ha dejado y ha diseñado para llevar a cabo su obra, es esta comunidad. No porque esta comunidad de la Iglesia Bautista Cristiana es perfecta, al contrario. Nosotros somos pecadores. Y si queremos que Dios nos use a nosotros, lo primero que tenemos que reconocer es nuestro pecado. Y debemos acudir rápidamente a la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios no va a haber manera que nosotros podamos mostrarnos amor los unos para con los otros. Y si no nos mostramos amor, si lo que hay de
división, si lo que hay es conflicto, si lo que hay es chisme, no hay manera de que Dios sea glorificado por medio de nosotros. Consideremos estos versículos, estas verdades que hemos visto en la mañana de hoy. Apreciemos entonces, hermanos, nuestra comunidad. Recordando, el Señor es soberano. El Señor lo ha colocado a usted dentro de este grupo. Y una vez más, no es un grupo perfecto. Lejos de eso, somos pecadores. Vamos a pecar, vamos a caer, vamos a hacer o a decir cosas que puedan herir y ofender a otras personas. Pero eso no debe dejar de sorprendernos, o más bien, eso no debe sorprendernos a nosotros, porque Dios muestra su gracia. El mejor escenario para Él mostrar su gracia es precisamente con pecadores como nosotros. Y eso entonces debe darnos esperanza, sabiendo que el Señor puede hacer una gran obra en mi vida. Y si el Señor es capaz de obrar en mí, el Señor es capaz de obrar en mi hermano, en mi hermana, en ese amigo o esa amiga que todavía no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, y atraerlo hacia Él. Porque de eso es que se trata, de que el Señor nos está moviendo, de estar alejados, separados de Él, a que por medio de Jesucristo nosotros podamos disfrutar de una estrecha comunión con Él. Que nosotros podamos, en esta Iglesia Bautista Cristiana, apreciar la obra de Dios en esta comunidad del Evangelio. Vamos a orar. Padre, damos gracias en este día porque por medio de tu palabra nosotros nos damos cuenta de cómo tú obras en medio de pecadores como nosotros. Nos damos cuenta, Señor, de que por tu gracia hay esperanza. Y es nuestra oración, así como oraba el apóstol Pablo, que basados, fundamentados en tu gracia, nuestro amor abunde aún más y más, para que tú seas glorificado cuando pecadores están dispuestos a procurar la unidad y a promover el amor que tú has manifestado para con nosotros. Por tanto, Señor, rogamos que tú te glorifiques en esta comunidad del Evangelio. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.